Muy buenos días, amigos, hermanos, ¿cómo están en esta hermosa mañana? Normalmente a las personas nos gusta elegir, nos gusta decidir. Por ejemplo, cuando queremos ir con un médico, nosotros elegimos, buscamos, preguntamos el mejor médico de la ciudad. Y vamos con él y todavía ese médico nos cobra sus honorarios y nosotros los pagamos gustosamente. E inclusive el día de mañana llegamos a presumir y decir, es que fulano o sutano es mi médico. Bueno, lo mismo pasa con algunos jóvenes que queriendo ir a la universidad, escogen determinada escuela por su prestigio y uno va y todavía le aplican a uno un examen de entrada y uno cumple con ese examen y luego tiene que pagar inscripción, tiene que pagar colegiaturas que hoy día son cuantiosas y el joven que ya está en esa universidad el día de mañana decir, es que yo soy de determinada universidad. ¿Qué le quiero decir con esto? A las personas de manera común nos gusta decidir lo que queremos tener en nuestra vida. Decidimos qué doctor nos ha de atender, decidimos qué abogado nos va a atender, decidimos la escuela, decidimos el gimnasio, decidimos la casa, decidimos el auto, decidimos con quién nos casamos, decidimos lo que está en nuestra vida. Queridos amigos, esto está bien para nuestra condición humana, pero cometemos el error de querer hacerlo con Dios. Y entonces las personas se ufanan y se sienten orgullosas de saber que ellos son los que eligen a Dios. Bueno, sí, yo le voy a hacer caso a Dios. Sí, voy a ver qué me dice Dios a mí. Y pensamos que nosotros somos quienes elegimos a Dios. Inclusive pensamos que Dios llega a poner nuestros ojos en nosotros porque somos buenas personas, porque a nadie le hacemos mal. Hay una idea muy común que la gente dice es que yo no soy pecador, yo no soy mala persona, yo no desobedezco a Dios, al contrario, yo soy muy buena persona, de muy buen comportamiento. Bueno, todo esto que le estoy mencionando tiene que ver con lo que Pablo afirma en su carta a los Corintios, que hemos iniciado ya la lectura. Que desde el primer día Pablo dijo, yo soy apóstol porque Dios me eligió a mí y les escribo a ustedes, la iglesia que está en Corintio, porque Dios los ha elegido a ustedes. Y esta idea de que Dios nos elige es una verdad consistente a través de la epístola a los Corintios y de las demás cartas de Pablo y del resto de la escritura. Estamos leyendo hacia el final del capítulo 1, leo del versículo 26 en adelante y dice Pablo, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. De acuerdo a la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta que en realidad no lo son. ¿Qué sucede? Sucede que si yo decido elegir a Dios, entonces yo me tengo que mirar a mí mismo y tengo que exaltar algunas virtudes que hay en mí. Puede ser que yo diga, es que yo ya razoné, yo ya lo pensé, yo ya lo medité y yo sí creo, yo creo que Dios existe y yo voy a creer en Él. ¿Por qué? Porque pues en mi sabiduría, en mi inteligencia humana yo puedo darme cuenta de que existe Dios y entonces yo voy a creer en Él porque yo así lo decidí. O puede ser que una persona teniendo muchos recursos pueda dar grandes cantidades a la iglesia y entonces diga, no hombre, yo creo que con todo esto que yo doy, pues Dios tiene que darme entrada en el cielo. O la persona que tiene poder, que tiene influencia en otras personas, pensamos nosotros que Dios mira esas características y Dios queda encantado y va a decir, wow, yo lo voy a recibir en mi familia porque mira, si viene conmigo, pues tiene tal o cual cosa. Pero la enseñanza de Pablo es totalmente contraria a esto. Déjenme leerlo en la versión 60 porque lo expresa de una manera un poquito distinta. Dice en el versículo 27 particularmente, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que desde el punto de vista de Dios, nosotros
no tenemos algo que a Él le llame la atención. Lo único que a Dios le llama la atención es que somos personas que fuimos creadas por Él. Y que Él tenía un plan desde el inicio, desde antes que el hombre cayera en desobediencia. Dios tenía un plan que consumar con las personas. Por eso nos creó, por eso creó este mundo, por eso nos creó a nosotros, porque hay un plan. Y en ese plan es la conexión y la relación que Dios puede guardar con su mundo creado y con sus hijos. Y dada la desobediencia del hombre, Dios ha elegido solamente a un grupo de personas para que pertenezcan a su familia. Pero ¿qué características tienen estas personas? Bueno, dice Pablo, porque lo vil, lo menospreciado, los ignorantes, los que no tienen dinero, los pobres, son los que Él ha elegido para su familia. ¿Pero por qué lo hace así? Y Pablo lo dice, a fin de que nadie se jacte, a fin de que nadie presuma, a fin de que nadie se sienta orgulloso delante de Dios. Queridos amigos, esto nos pega muy duro a nosotros, porque decía en un principio, estamos acostumbrados a decidir. Yo decido lo que hay en mi vida y también decido lo que no hay en mi vida. No, lo echo fuera, lo corro, me despido de eso. Pero tratándose de Dios, yo no puedo decidir estar con Dios. Dios decide estar conmigo. Ahora, yo puedo inventarme mis dioses, eso es distinto. Entonces es mucho del problema que hay hoy en día y por el cual las personas tienen diferentes corrientes religiosas y diferentes enseñanzas, porque cada uno se inventa su Dios. Entonces va a decir alguien, es que yo no creo que Dios sea tan malo, yo inclusive puedo hasta matar a otro y pues yo creo que Dios me perdona, ¿no? Nos inventamos nuestro propio Dios. Si vamos a la Escritura vamos a ver que ese Dios en el que creemos no es el mismo de la Escritura. Y entonces, como nosotros no queremos estar supeditados a que Dios obre en nosotros, nosotros obramos haciendo nuestros propios dioses. Pero la enseñanza de Pablo es muy clara. Dios es el que elige. Vea lo que dice aquí en el versículo que nos quedamos, versículo 28. Y dice, Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, menospreciables y de poca importancia. Sigue diciendo el versículo 30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora son sabios. Dios los ha aceptado como parte del pueblo de Dios y han recibido la vida eterna. Desde el punto de vista de la Escritura dice, Dios los ha unido con Cristo. Dios los ha aceptado como parte del pueblo de Dios. Dios les ha dado vida eterna. Queridos amigos, ¿qué le quiero decir esta mañana? La obra de redención, la obra de salvación, lo que Dios hace en nosotros, es una obra de Dios en nosotros. Nosotros recibimos esa gracia de Dios. También déjeme mencionar en la versión 60, el versículo mismo 30, dice, mas por Él ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justicia, santidad y redención. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos sabios, pero a través de Jesucristo somos hechos sabios delante de Dios. Que nosotros no somos justos y a través de Cristo somos hechos justos delante de Dios. Que nosotros no somos santos, que a través de Cristo somos apartados, consagrados para Dios. Que nosotros no éramos libres, que a través de Cristo somos hechos libres. Queridos amigos, la salvación y el mensaje del Evangelio es la obra de Dios en nosotros. Por lo tanto, nuestra entrada y nuestra permanencia y nuestro camino hacia la vida eterna es la obra de Dios en nosotros. No es algo que nosotros decidamos hacer, no es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas, lo hacemos a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llega a nuestra vida para redimirnos, para santificarnos, pero también el Señor Jesucristo vive, mora en nosotros para bendecirnos, para que podamos tener la presencia de Dios en nuestra vida. Queridos amigos, no hay algo que usted pueda hacer para que Dios le ame más. Y tampoco hay algo que usted pueda hacer para que Dios deje de amarle. Si usted ha recibido el llamado de Dios en su vida, es porque Dios le ama. Y que porque seguramente tendremos alguna de las características que menciona aquí, o somos miserables, o somos viles, o hemos sido tan necios, tan rebeldes, tan idólatras en el pasado, que no merecemos que Dios nos mire, pero Dios le ha placido mirarnos, y le ha placido traernos a su familia, y si estamos en su familia, es por lo que Dios ha decidido hacer en nosotros. Queridos amigos,
Lo único que nos toca hacer a nosotros es disponernos a recibir aquello que Dios nos está prometiendo a través de Cristo Jesús. Por eso es tan importante que podamos creer en la persona de Jesús como nuestro Señor y Salvador, como aquel que logra la bendición de que podamos recibir todo esto que Dios ha planeado para sus hijos y nuestra permanencia en su familia. ¿Por qué no oramos y le damos gracias a Dios por esto? Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana, porque reconocemos que no somos merecedores de tu gracia, porque no tenemos los recursos, porque nuestra forma de vivir no es la más pura, la más santa delante de ti. Pero, Señor, sabemos que tú has enviado a Jesucristo y a través de Él nosotros tenemos acceso a tu familia, tenemos acceso a tu presencia, nosotros somos perdonados, nosotros somos hechos libres, nosotros hemos sido presentados como justos delante de ti únicamente a través de Jesucristo. Señor, no tenemos los recursos, nuestra forma de vivir no logra reunir los puntos para lograr que podamos ganar esto delante de ti. Esto es una obra tuya, es tu gracia derramada en nuestra vida. Gracias porque aun cuando formamos parte de lo vil, de lo miserable y de lo menospreciable de este mundo, a ti te ha placido darnos de tu amor, darnos de tu gracia, rescatarnos y llevarnos a formar parte de tu familia. Te damos toda la gloria, toda la honra como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por tu amor, por tu misericordia que se ha derramado en nuestra vida. Ayúdanos a vivir conscientes de esto que hemos recibido y vivir eternamente agradecidos, dedicándote nuestra vida, consagrando nuestra vida para tu servicio. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, el Evangelio es la obra de Dios en nuestra vida. Abra su corazón y dispóngase a que Dios cumpla en usted su voluntad. Nos vemos el día de mañana. Somos Iglesia Cristiana Península Viva.